Mis amigos y mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente les voy a invitar para que meditemos y reflexionemos en torno a la palabra de Dios, para ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 12 al 14. Del versículo 12 al versículo 14, o sea, 12, 13 y 14. Vamos a leer esta porción bíblica y en ella nosotros vamos a meditar. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Es la Sagrada Escritura que habla nuestro Señor Jesucristo, que en esta ocasión trae para nosotros, como siempre, un mensaje que es digno de meditación y que nosotros reflexionemos en torno a este pasaje. El Señor Jesús, como todos sabemos, en realidad, si no, hemos nosotros de pensar, es un misterio infinito. Conocerlo en todas sus facetas es imposible. Es imposible. Incluso él mismo lo dijo. Te alabo, Señor del cielo y de la Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a tus niños, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie, fíjense bien, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que conocer al Hijo es imposible. Ahora bien, sin embargo, podemos conocerlo en aquello que es necesario y adecuado para nuestra salvación. Es por eso que en esta hora vamos a tratar de ver ciertas facetas que nosotros encontramos en este pasaje, en lo que podríamos llamar, fíjense bien, Jesús y la higuera. Así. Jesús y la higuera. Creo que el suceso de la higuera, este incidente en la vida de Jesús, tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestro amado Señor. Hemos de recordar que la higuera es un símbolo incluso del pueblo de Israel. Continuamente encontramos en la Biblia que nos habla acerca de ello, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero también es un símbolo de la misma iglesia, de nosotros como iglesia del Señor. Por eso el Señor, hablando a sus discípulos acerca de los últimos tiempos, dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas, cuando ya sus hojas están verdes, significa que se acerca el verano y cosas por el estilo. Es decir, de la higuera hemos de aprender la parábola. Y en esta ocasión y en esta situación que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, tiene mucho que enseñarnos.
porque es significativo que precisamente tiene que ver con la higuera. Pero en este caso, definitivamente, como siempre, el énfasis nosotros lo tenemos en Jesús. Pero también tiene que ver con nosotros, es decir, en este caso, con la higuera. Y por eso nosotros vamos a meditar en lo que podríamos llamar, y en lo que llamemos Jesús y la higuera. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en torno al Señor Jesús y la experiencia que Él tuvo en esta ocasión? Bien, primero, fíjense bien, aquí encontramos la verdadera humanidad del Señor manifiesta. Ahí está. Y tenemos nosotros que ver, porque es la verdadera humanidad. Su humanidad la encontramos aquí, en este pasaje. Y en este caso, en relación con el versículo 12. Fíjense bien lo que nos dice el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo el día anterior había pasado todo el día en el templo en Jerusalén. Es decir, se nos narra la entrada triunfal de nuestro Señor. Se nos narra. Ahora bien, después de haber visto todas las cosas, sale de ahí y se va, ya por la noche, se va a Betania. Creo que todos recordamos Betania, que era donde vivían una familia que él amaba y que tal vez ahí se hospedó, en la casa de Marta y María y Lázaro. Bien, partiendo de ese lugar, nosotros vemos, y en ese sentido nosotros comprendemos, fíjense bien, la humana relación de nuestro Señor, su humanidad se manifiesta en esta situación. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que nosotros vemos en nuestro Señor la humana comprensión y condescendencia de nuestro Salvador. Sale de Betania y entonces, al salir, nos narra la Biblia que él sintió hambre. Uno se pregunta, ¿pero cómo pudo tener hambre nuestro Señor si acababa de salir del hogar en el cual se encontraban las personas que en un momento dado, por cortesía, le reciben en su casa y además eran personas muy apreciadas? Porque dice el Señor Jesús, y amaba a Jesús, a María, a Marta y a su hermano Lázaro. Bien, salen de allí, pero al salir, el Señor Jesús, podemos decirlo así, no los molesta para nada, sintió hambre. Pero él sale de aquella familia y se encamina a Jerusalén, podemos decir, sin comer. Es decir, es en este sentido lo normal de una verdadera persona que se comporta a la altura. Él necesitaba salir para continuar con su ministerio. Sin embargo, pues no les exigió que le dieran a sus discípulos y a él, de que no le dieran principalmente a él de comer. Sin embargo, no se preocupó, sino que salió de aquel lugar de una manera normal y adecuada. Pero era obvio, como persona, como hombre, una persona muy normal y muy natural, que como consecuencia de haber trabajado arduamente el día anterior, de haber descansado, es cierto, pero por la mañana tenía hambre. Sin embargo, nosotros vemos que él
salió sin probar bocado. ¿Qué quiere decir? Que no quiso molestar a la familia. No la quiso molestar. Es decir, no quiso ser imprudente, en otras palabras. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta circunstancia y en esta situación? Y entonces, y no nos vamos hasta que nos dan de comer. Y ahí nos esperamos, ¿verdad? Pero el Señor no, fue condescendiente y aceptó la situación. ¿Qué pasaba? A lo mejor no tenía, o a lo mejor no sabemos, o simplemente, pues, él se levantó de madrugada y la familia todavía no se levantaba, y entonces él tenía que continuar con su ministerio. Y entonces era primordial la obediencia a su padre que el alimento en su cuerpo. Y entonces dice la palabra del Señor que él tuvo hambre. Esto es realmente un concepto humano verdaderamente significativo. Esto nos enseña a ser personas responsables. Y como luego decimos por ahí, a no ser cargados. Y esto nos enseña nuestro Señor. Esta es la verdadera humanidad de nuestro Señor. Espera algo, sí, pero bueno, no se lo da. Simplemente Él recurrió a esta familia porque recordemos, nuestro Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Él mismo lo dijo, las aves tienen su nido. Y los animales incluso tienen guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él agradeció el hecho de que lo hayan recibido, pero no exigió que en un momento dado también le dieran aquello que era muy necesario. Y la familia debió de comprender y entender. Sin embargo, él no los molestó. La prueba está en el versículo 12. Que dice, en otro evangelio, el otro evangelista, Lucas, nos menciona que dice que era de mañana, cuando salieron de Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Tuvo hambre, lo más normal, tuvo hambre, ¿verdad? Y entonces, él mismo no lo ocultó, no se hizo el fuerte, ¿verdad? En un momento común, vamos a decirlo así, un ser sobrenatural. Él era Dios, pero en esos momentos él era humano también, humano. Y entonces lo dio a conocer, lo aceptó y lo reconoció. Tuvo hambre. ¿En ustedes? Pero no solamente eso, En segundo lugar, vemos una esperanza muy natural. Una esperanza muy natural. Es más, hasta realmente en un momento dado también exigente, una esperanza que él tenía. En el versículo 13, ¿qué nos dice? Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Bien. ¿Cuál era la esperanza de nuestro Señor? Bueno, simplemente se ilusionó. Se ilusionó cuando de repente ve a lo lejos una higuera. Y esa higuera estaba frondosa, porque tenía hojas. Si tenía hojas, estaba verde. Eso significa entonces que todo el panorama que él presenciaba en esos momentos era un panorama de mucha esperanza. Había algo, debió de haber algo en aquella higuera. Entonces, consecuencia natural, como tenía hambre, él fue a buscar algo en aquella higuera. Y ¡oh, desilusión! Impresionante desilusión. No encontró nada. Nada encontró, sino hojas. Ahora bien, dice la Biblia
porque no era tiempo de higos. Ahora, sin embargo, recordemos que en realidad, de acuerdo a la circunstancia de la higuera, debió de tener algún fruto, por lo menos renuevos. Este árbol generalmente siempre tiene fruto, alguna cosa debe de tener. Desde el momento en que está frondoso, este árbol debió de tener fruto. Sin embargo, no lo encontró. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente no encontró y se desilusionó. O sea, se le vino para abajo la ilusión que él tenía. Él tenía ilusión de encontrar algo en aquella higuera. Sin embargo, también hemos de recordar, de la higuera aprender la parábola. Él espera de nosotros fruto en cualquier momento. No hay excusa. Podemos dar una gran impresión y mucha frondosidad de nuestra vida, de tal manera que llamamos poderosamente la atención acerca de nuestra situación frondosa. Pero, situación terrible, no damos fruto. No damos fruto. Es decir, con mucha frecuencia, lamentablemente, muchos hermanos que se manifiestan frondosamente, es pura palabrería. Es pura imagen y nada de fruto. Como alguien ha dicho por ahí, ya te conocí muy bien, eres como el palo blanco, nunca en la vida floreces, nomás ocupando el campo. Y con mucha frecuencia, nosotros como cristianos, como creyentes, nada más estamos ocupando el campo. Eso sí, muy frondosos. Y damos la impresión de que realmente somos cristianos, realmente increíbles y extraordinarios. Pero viene el Señor y nos contempla y dice, eres pura lengua, nada de fruto. Y nosotros nos engañamos, creyendo que con toda aquella parsimonia y todo aquel incluso ritual que nosotros hacemos, es pura pantalla y nada absolutamente de fruto. Mis hermanos y mis amigos, ¿cuántas veces el Señor ha venido a nosotros realmente esperando de nosotros algo? Pero mis amigos y mis hermanos, no hay fruto. Me llama mucho la atención, de veras mucho la atención, que, bueno, a mí en lo particular, yo mejor ni lo canto ni lo oigo en un momento dado. El canto del alfarero. Qué impresionante canto. Y los que la cantan, principalmente una mujer por ahí que es medio, o sea que muchos la conocen, ¿verdad? El alfarero. ¿Qué dice el alfarero? Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Y quiero que estés alegre cuando todo no sirve, cuando todo está mal. Por ahí dice el canto ¿verdad? Que según habló con su Señor y entonces le dijo, te voy a hacer llorar, porque te voy a cambiar y a transformar. Esta misma persona, fíjense bien, que en una ocasión asistió a una iglesia a cantar y no le dieron la ofrenda que ella esperaba, se fue echando pestes. Y quéjese con el pastor, porque dijo, ¿qué me dieron? Ni siquiera para el hotel me dieron. Y quejándose. Pero ¿cómo? Si ella es la que canta el alfarero.
Lo canta increíblemente extraordinario, ¿verdad? Pues se fue quejándose con el pastor, quejándose y echándole a la iglesia porque no le había dado la ofrenda que ella esperaba. Ese es el barro, ¿verdad? Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Y quiero alegría en lugar de tu quejar. Pues no es cierto. Esperamos, el Señor espera fruto de nosotros cuando realmente se necesita. Que no es tiempo, siempre debe ser tiempo. Porque de la higuera el Señor fue ilusionado para encontrar algo, buscar y encontrar algo. Y no encontró nada, sino solamente frondosa, ¿verdad? Pero nada, estaba hueca. Y como dice frecuencia, eso sucede con nosotros. Muy frondosos, sí, apantalladores, pero sin fruto. ¿Qué sucedió? Por último, Jesús nos muestra su divina autoridad. Fíjense bien, su divina autoridad. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo oyeron sus discípulos. Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Mis amigos y mis hermanos, esto era necesario. Los discípulos necesitaban esa lección. Es más, nosotros necesitamos esta lección. Porque, mis hermanos, los discípulos habían contemplado al Señor, tenían ya mucho tiempo viviendo y conviviendo con Él y observando lo que Él hacía. Y nosotros debemos de aprender exactamente de nuestro Señor, pero necesitamos esta lección, así como sus discípulos. Lo habían visto hacer bien milagros y cosas maravillosas, increíbles y extraordinarias con las personas, porque Él nos ama, porque Él nos amaba, pero nunca había castigado a nadie, nunca. Nunca lo habían visto castigar a alguien, no, bien, pues para que los discípulos supieran que Él también tenía poder y tiene el poder para castigar, no lo hizo en una persona, lo hizo en una higuera, para que nosotros aprendamos. Jesús fue a la muerte, sí, fue a la cruz, pero Él fue a la cruz porque Él quiso darse por nosotros en ofrenda y sacrificio y olor grato delante de Dios. Él fue, pero Él tenía el poder para con una palabra destruir a toda aquella gente que estaba en contra de Él, pero no lo quiso, por amor a nosotros. Bien, pero va a llegar el momento en que Él va a ejercer la autoridad divina que Él tiene. ¿Por qué? Porque todo el juicio Dios dio a su Hijo. Y en esta ocasión, aquí lo tenemos demostrado. Jesús demostró en esta higuera que con Él no se juega. Si Él va a buscar fruto en nosotros, debe de encontrarlo. Debe de encontrarlo. Y no nada más cantarlo, hacerlo. Una sonrisa cuando todo va mal. Hacerlo, no cantarlo. Y aquí está precisamente la higuera. Que incluso aquí en el título que le da la Biblia, Reina Valera, dice: maldición de la higuera estéril. Maldición. Y así la conocemos nosotros. Pero aquí nosotros tenemos la lección. Jesús y la higuera. Bien. ¿Qué fue lo que hizo? Pues prácticamente la castigó. Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Nosotros necesitamos esta lección. La necesitamos. Necesitamos comprender que además de el Señor ser amor, también es justicia. Y en su momento va a manifestar su juicio, tarde que temprano. Y vemos nosotros que de pronto los juicios del Señor se manifiestan. Los juicios del Señor se manifiestan. Porque va a nosotros y no encuentra fruto.
Eso sí, muy muy frondosos, pero como el palo blanco, nada más ocupando el campo. Necesitamos fruto, que nosotros demos fruto, porque el Señor es lo que espera. Principalmente espera eso de nosotros, no hojas, no, no alaraquientos, no, no, frutos, frutos, frutos. Es lo que nosotros debemos de dar y es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.